Como saben, hoy tenemos un tema muy interesante. Muchos de una vez que vieron la imagen se preguntaron, ¿cómo así con el enemigo dentro? Muchos se fueron de una vez. O sea que un cristiano puede tener el diablo adentro. Ya son bien radical. Pero la realidad es que hoy nos vamos a dar cuenta de este enemigo que llevamos dentro. Y es muy particular. Me gustaría, no es la introducción, vamos a ponerle una preintroducción. Pero es interesante. ¿Usted no ha visto esa película donde hay un crimen? Esa película donde pasa una tragedia y donde todos andan buscando el culpable. Donde todos comienzan a indagar, enlazar ramos y buscan y enlazan, buscan a una persona. Bueno, por los rasgos puede ser que este haya sido el que haya cometido el crimen, este haya sido el culpable. Y buscan, crean una escena, yo no sé si usted la ha visto, con fotos y todo, enlazando cabos y buscando. Y para sorpresa, cuando llegan al meollo del asunto, se dan cuenta de que el que cometió el crimen, de que el que cometió la falta, era uno de adentro. Y todos nos quedamos, ¿qué? Pero yo no sospechaba de ese, yo no sospechaba de la me recuerdo de Will Smith, el hombre de negro, que le disparaba siempre al que uno menos pensaba, de que una niña, de que una abuelita. Al final uno no se le espera cuando se da cuenta de quién es el responsable. Y en esta noche yo pretendo que lleguemos a la conclusión de quién es el responsable, de quién es el que está estropeando tu avance en la vida cristiana, de quién es que te incita, que te lleva a pecar, que te lleva a cometer, a fallarle al Señor. En esta noche yo pretendo que todos salgamos con ese ser que causa todo eso en mente. Amén. Le voy a invitar a que abra su Biblia inmediatamente en el libro de Santiago, en su capítulo 1, versículo 12 al 15. Si me ve tosiendo durante el servicio, pues el Señor ha sido misericordioso y no ha permitido estar bien el día de hoy, porque del martes para acá han sido días desastrosos. Incluso ayer viernes yo ni siquiera pude ir a trabajar de tan mal que me sentía. Pero el Señor ha sido bueno, yo le oré y el Señor cumplió. Ayer mismo estaba insoportable, un dolor de garganta. Alba me dio una pastillita ahí que me permitió terminar una reunión, pero estaba mal. Pero el Señor ha sido bueno, gloria al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 12 al versículo 15. Leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie todos, vamos a reverenciar todos. Acérquese a un hermano que tenga Biblia, lea junto. Aleluya. Leemos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es vida para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ella podemos acercarnos más a ti, podemos conocerte más a ti, podemos honrarte, Dios, más a ti, podemos agradarte más, porque sabemos, te conocemos, Señor, y sabemos todo lo que te gusta y todo lo que te disgusta, Padre. Pero también es lumbrera nuestro camino, Padre, para iluminar nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, hacia la verdad de tu evangelio, Señor. En esta noche, Dios, pretendo, Dios, hablar de tu palabra con temor, Dios, pero confiado en tu misericordia, Dios, que es capaz, Dios, de usar, Dios, a un vil pecador que ha encontrado gracia y misericordia en ti, Dios, para exponer tu santa y bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, habla a cada uno de los corazones presentes, Padre, así como has hablado a mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como empecé hablándole de película, voy a seguir en el mismo tenor, para que así podamos profundizar y conocer un poquito más de lo que vamos a hablar. Me gustaría que levantando las manos
alguien me diga si ha visto la película de Venom. Venom. Levánteme la mano, levánteme la mano, levánteme la mano. Venom, muy bien. Para los que no lo han visto, tranquilo que yo le voy a explicar de qué va. Así que no se desespere. Pero si los que la han visto, pues ya tienen un entendimiento más claro, que quizá mentalmente puede relacionar la historia. Miren, Venom cuenta la historia de Eddie Brown. Eddie Brown es un periodista que en un tiempo fue destacado, pero luego de inmiscuirse en muchos misterios de casos que quería resolver, se llevó a grandes decepciones porque le hicieron la contra y hasta casi lo matan. Y en medio de la decepción que tiene, en un momento determinado, tiene un encuentro drástico que cambia su vida para siempre. Ese encuentro drástico, ese giro inesperado que da, es cuando se acerca o tiene un conocimiento de un alienígena, un simbionte se llama específicamente, simbionte. Ese simbionte es una especie de alienígena que descubrieron unos científicos y experimentaron con ella. Uno de esos simbiontes se escapa y es cuando Eddie tiene el encuentro con él. ¿Qué pasa con este alienígena, con este simbionte? El asunto es que este alienígena se adueña de un cuerpo para poder habitar, para poder alimentarse, para poder vivir, para poder subsistir en este mundo. Para poder generar todo lo que es, necesita un cuerpo, un huésped. Y obviamente Eddie es el huésped que él logra conquistar. Pasa algo extraño y es que los simbiontes no pueden habitar cualquier cuerpo. Incluso cuando están haciendo el experimento en un laboratorio, muchos de los cuerpos que logran poseerlo terminan al final muriendo porque no lo soportan. Eddie logra tener una química con el simbionte que hace que él, obviamente, permanezca sin destruir a Eddie. Y obviamente el simbionte se encuentra en una casa, un huésped que puede soportarlo. El asunto es que la vida le cambia totalmente a Eddie. Lo interesante de su relación es que es una lucha constante, porque hay dos pensamientos ahora habitando en un mismo cuerpo. El simbionte alienígena es algo, y no se asuste. Tú me vienes a hablar de películas, me echas a hablar de la Biblia. No, pero es muy parecido lo que vamos a tratar hoy. Por eso yo quiero que usted entienda, para que tenga una gráfica de lo que básicamente pasa un poquito parecido en nuestra vida. El asunto es que ahora hay dos vidas cohabitando un cuerpo. Hay dos pensamientos. Hay un pensamiento que le incita a matar, alimentarse de personas, hacer lo malo, hacer todas las diabluras que usted se puede imaginar. Y está el pensamiento de Eddie, que es un humano que no quiere hacerlo porque entiende que eso está mal. Entonces cada momento, a cada instante de la vida de Eddie, después de ese encuentro con el alienígena, es un constante conversatorio interno, mental, dentro, donde Eddie quiere guiarse por el lado bueno, por el alienígena cada vez se inclina más al mal. Eddie quiere hacer lo correcto, pero el simbionte quiere hacer lo indebido. Es una lucha constante que chocan los deseos de Eddie con los de él. A veces trabajan juntos porque llega un momento que Eddie dice, bueno, yo no puedo hacerlo en mi humanidad, pero yo tengo un huésped aquí, yo te voy a usar para hacerlo, porque contigo yo puedo hacerlo. El simbionte por otro lado también dice, bueno, yo no puedo hacerlo quizás porque fuera de ti voy a desaparecer. Así que los dos en un momento determinado comienzan a trabajar juntos, pero a hacer lo malo. Es un conflicto, pero Eddie nunca está completamente solo. Al final lleva un monstruo dentro que sus propias motivaciones termina cambiando, porque al final es más fuerte que él, porque cada día que pasa lo alimenta más y más. Qué interesante que de una manera similar, aunque no literal, cada uno de nosotros enfrenta una batalla, no contra un simbionte alienígena, sino contra algo igualmente poderoso y a menudo destructivo: nuestro propio corazón, nuestra propia concupiscencia. Sus deseos caídos y su tendencia al pecado cada día nos invita, esta carne pecaminosa, a desobedecer y a vivir en contra de Dios.
Y qué paradoja de la vida que Pablo, me imagino que vivía y experimentaba constantemente esta sensación. En un momento llegó de tanta decaer, de tanto ya no saber qué hacer por esa lucha constante, que dije: ¡ay de mí! Porque el bien que yo quiero hacer, yo no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted se imagina, imagínese, no parece mucho lo que él estaba viviendo, lo que Pablo vivió. Y es que la Biblia dice: cuídate, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero dice de ese mismo corazón que mana la vida, que es engañoso. Y ese engaño es esta carne pecaminosa, la que nos incita siempre a vivir contra de la voluntad de Dios. Incluso la Biblia lo plantea, que es una lucha constante, la carne contra el espíritu. Sin embargo, a diario, nosotros entendiendo y conociendo esto, vivimos como que no lo supiéramos. Porque es una práctica común, casi un reflejo automático para muchos creyentes. Cuando algo sale mal, el diablo me está haciendo la lucha. Cuando caemos en una tentación, hermano, mire, el diablo me juchó y me juchó y me juchó hasta que yo caí. Y al final todo se lo achacamos al diablo, se lo achacamos a otro, siempre a lo externo, a lo externo, a lo externo. Incluso ahorita nos vamos más lejos y vamos a tocarlo un poquito más despacio eso, porque es sorprendente hasta donde llegamos nosotros para querer librarnos de nuestra propia responsabilidad. Sin embargo, la sabiduría de la Escritura, como vemos en el libro de Santiago, nos revela una verdad incómoda, pero liberadora. Muchas de nuestras batallas más feroces y significativas son externas, no son externas, libradas por fuerza demoníaca, sino arraigadas a nuestro propio corazón, a esta carne caída. Tu peor enemigo no es Satanás, es tu propio corazón pecaminoso. Esta afirmación es dura, pero es real. Cuando te pase algo, no vayas como siempre a pedir la oración. Ay, hermano, mire, oren por mi finanzas, el diablo me está atacando tanto. No, no es que el diablo te está atacando tanto, es que tú no has sido responsable con tu finanza. Es que tú te has encharcado hasta donde no puedes llegar. Es que cometemos errores financieros, y aquí posiblemente todos, yo soy el primero que levanto la mano, que he cometido errores graves financieros que me han pasado y me siguen pasando, quizás facturas hasta el día de hoy. Pero yo no puedo achacar esa responsabilidad a los demonios, al diablo. No. Ay, hermano, es que fue una lucha constante. Yo llegaba al trabajo y cada vez que yo llegaba siempre me pasaba por el lado con una faldita, aún sabiendo que ya no podía trabajar así. Y yo no quería, pero siempre miraba y reprendía al diablo. Pero cada vez te sentaba más cerca de por donde ella pasaba. Entonces no era el diablo. Entonces es tan común depositar la responsabilidad por nuestros errores, por nuestra culpa, por nuestra falla, por nuestro pecado a alguien o a algo más, porque no nos gusta ser responsable. Y ese es el principal problema. Hoy no hablaremos de demonios ni de estrategia maligna, sino de ese enemigo interno que nos sabotea desde la raíz, la concupiscencia, esos deseos caídos, desordenados que anidan en nosotros, y la responsabilidad personal que tenemos en cada una de nuestras caídas y decisiones. Y yo decía que iban a ir muy profundo, porque en nuestra cobardía de querer echar la responsabilidad a otros, ¿sabe qué hacemos? Que hasta el mismo Dios le echamos la culpa. Ay, hermano, yo he tenido tantos ataques, pero yo sé que eso es Dios que me está probando. Mire, yo sé que Dios me va a pasar de este nivel. Es una lucha constante. Y me gusta que Santiago desenmascara totalmente esa idea. Santiago no da tregua a esa cabida en la mente de que Dios lo tienta. No.
Santiago dice, cuando alguno es tentado, en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Ese versículo es una declaración totalmente opuesta a ese pensamiento de que Dios puede tener la culpa por los errores que tú estás cometiendo, por los ataques que estás recibiendo. ¿Qué bajeza nos hace caer la irresponsabilidad o el miedo a aceptar la responsabilidad? Pensar lo contrario sería atribuirle a nuestro Creador un carácter maligno que está totalmente contradiciendo con todo lo que la Biblia revela acerca de Él. Inconscientemente, cuando tú quieres hacer responsable a Dios de tus malas decisiones y lo adornas con, yo sé que por un proceso mayor, yo sé que para bendecirme después. Pero qué decepción se lleva la gente cuando no sale de uno, de otro, de otro, de otro. Y al final, ¿hasta cuándo, Dios, tú me vas a tener aquí? No, Dios, yo no voy a decir eso, para que no, pero me imagino a Dios del cielo diciendo, ¿qué? Yo, que yo te voy a tener ahí. Porque la realidad es que Dios no quiere. La realidad es que Dios no quiere esa vida cristiana mediocre en la que quieres vivir. En ese proceso eterno que dice que es Dios procesándote, no. Es que tienes que tomar decisiones firmes y responsables. Es que tienes que decir, Dios me está llamando a vivir en santidad. Yo no puedo vivir como un cobarde toda mi vida atado a una adicción. Y me gusta cómo John Piper habla acerca de esto. John Piper dice, la tentación no viene de Dios, sino de lo que tú no quieres soltar. Cuando yo leí eso, a mí me dio duro. Y yo te hago la pregunta hoy, ¿a qué tú estás atado? ¿Qué tú no quieres soltar? Ay, Señor, mira esto y esto, pero lo sigues agarrando y apretando. Señor, yo no quiero, ya ayúdame, pero clamando con esta manía, agarrando con fuerza, no lo quieres soltar. Entonces no culpes a Dios de lo que tú no quieres soltar. La tentación no es una trampa divina para hacernos caer, sino una exposición de aquello a lo que aún nos aferramos. Buscar excusa, como Dios me está probando para ver si soy fuerte, o esto es una prueba de Dios que Dios me envió. Cuando caemos en pecado son realidades internas, cobardes, de huir de nuestra propia responsabilidad. Porque si tú sabes que todavía eres débil con el alcohol, ¿para qué entonces sigues yendo a lugares donde puedes estar tentado al alcohol? Y peor aún, yo no sé si quizás ustedes lo vieron, pero se hizo viral esta semana. Una joven cristiana, no la juzgo, no digo que no sea cristiana, pero sí hizo un comentario muy desacertado. Desacertado en el contexto porque la forma y la actitud con la que ella habla, resumiéndole, porque no voy a basar mi mensaje en ella, solamente voy a aumentar por el comentario, por lo que muchos a veces quieren hacer del pecado y de sus debilidades. Ella con mucho orgullo dijo, porque muchos me critican, porque yo todavía uso vape, yo todavía fumo vape. Es una lucha, yo sé que es una debilidad, yo sé que yo debo de luchar contra eso, yo sé que estoy mal, pero la actitud con la que está hablando, y entonces comienza a decir, porque yo todavía tengo mi debilidad con el vape, pero tú sigues criticando. Yo todavía estoy luchando con mi vape, pero tú sigues chismeando. Hey, stop, para. El pecado interno, tus luchas internas no son para mofarte o para usarla como un escudo para señalar a otro. Muchos menos son para tú exponerla públicamente y con altanería y ego. Y es lamentable, porque muchas veces hacemos lo mismo, aunque de otra manera. Y yo le digo esto,
jóvenes que están aquí, lo que más le hablo a usted directamente, pero también a todo el que usa redes, tenga cuidado hoy en las redes sociales. Hay muchos pseudo cristianos, y le digo pseudo sin temor a cuestionar su cristianismo, porque no lo es. Porque no es que lo que haya mentira en lo que dicen, pero la forma en cómo la dicen y lo que quieren buscar sí está mal. Muchos influencers cristianos saltando con cosas que yo me quedo con la boca abierta y digo, ¿qué? A tal punto de que uno se atrevió a decir que Jesús era un alcohólico mínimo. Si Jesús tuviera hoy, fuera el que más bebiera alcohol. Y son influencers cristianos, son gente reconocida. Y usted, lo más lamentable de todo esto es cuando usted ve todos los comentarios, que si usted no es maduro en la fe, usted ve todo el mundo apoyándolo. Es verdad, eso es así. Estos mortales no están preparados para esta conversación. La verdad es que yo no estoy preparado para esa conversación, ni lo estaré nunca. Es una forma de externalizar el problema y evadir la confrontación con nuestra propia debilidad y deseo desordenado que cultivamos. Así es que saquemos a Dios de la ecuación, que Dios no tiene que ver nada con eso. El enemigo oculto es nuestra propia concupiscencia. El enemigo oculto no es la vecina que te hace la guerra. El enemigo oculto no es Dios probando tu fe para ver si tú eres fuerte. El enemigo oculto no es aquella muchachita que te tienta. No es la luz que tú te robas. No. Es tu concupiscencia. Es tu responsabilidad interna. Es esa carne caída. Es ese corazón que ha caído y que está atado a los deseos pecaminosos de la carne, que tú tienes que someter y llevarlo a Cristo cada día. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí Santiago desnuda totalmente y trae la verdad acerca de este tema. No se menciona al diablo, ni las cosas internas, simplemente es de tu propia concupiscencia. El problema de la raíz de tu tropiezo es tu propia concupiscencia. Es esta carne caída que tú no la has llevado a someter a Cristo. Y me gusta, yo no acostumbro a eso, antes sí lo hacía, pero ya como que uno a veces madura. Porque antes uno traía un mensaje y uno traía medio mensaje en griego. No, porque el griego dice, pero gracias al Señor uno madura y uno entiende que no somos, ¿cómo es? Romanos, ¿sí? No somos romanos, somos dominicanos, ¿verdad? Pero sí me llama la atención lo que esa palabra significa en griego. Epitamía. La palabra griega epitamía traducida es como concupiscencia y hace una referencia a un deseo interno desordenado. ¿Y por qué me gusta esto? Porque no es que los deseos son malos. Si fuera malo, Dios no lo hubiera puesto en ti. Es lo que complementa esa palabra deseos. Desordenado. Porque yo puedo tener deseo sexual y no es pecado. Eso no es pecado, el deseo sexual. ¿Usted sabía que no? Ahora, ese deseo que yo lo llevo desordenado a desear y codiciar fuera del orden que Dios ha establecido, ahí es que está el bobo. Ahí es que está el problema. Un deseo desordenado. Un deseo que no ha sido llevado a los pies de Cristo. Wow. Mira cómo se ven esos mangos ahí. Cualquiera le cae a pedrar, pero no son tuyos. Están en una propiedad privada. El deseo es bueno de tú querer comerte ese mango. El problema es cuando ese desorden te lleva a tú abrir la verja, romper el candado para ir a robarte esos mangos que no son tuyos. Y estoy poniendo mango, pero puede que ese mango sea otra cosa. Y me gusta como Lewis, mire, C.S. Lewis es uno de los escritores que yo digo que todo cristiano, hay dos libros que todo cristiano debe de leer. Y yo creo que de esos dos Lewis tiene dos, pero yo les recomiendo uno, Mero Cristianismo. Eso es una joya de libro.
Si usted no lo ha leído, léalo, eso está en PDF. Es tan bueno el libro que yo te lo encuentro en cualquier lado. Pero hay otro libro que también es muy bueno, que es La carta a mi sobrino, o Una carta del diablo también. Tiene 2 versiones, 2 traducciones. El asunto es que Lewis en el libro expresa lo siguiente: las pasiones no son malas por existir, lo que yo le acabo de decir, sino por estar fuera del control. Dios nos dio emociones y deseos, pero el pecado lo distorsionó, los inclinó hacia lo prohibido, lo egoísta, lo que nos separa de Él. Esta concupiscencia es la carnada, el anzuelo que nos atrae y seduce. Es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa operando para desobedecer a Dios. Mira qué lindo lo puso Lewis. Yo no lo podría decir así. Pero la realidad es esta. Y es tan frágil uno querer quitar la culpa. Es tan fácil nosotros querer buscar a otro y librarnos nosotros de la responsabilidad. Pero a veces no es lo eterno, a veces la negligencia. Te lo voy a poner un ejemplo. Julio, pasa por acá. No es lo mismo. Julio es un ladrón, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? Porque debía de buscar un morenito, ¿verdad? Usted está mal. También los blanquitos roban, ¿eh? No te vayas, no te vayas. Julio es un ladrón. Yo voy a agarrar, me voy de mi casa y dejé la puerta abierta. Julio entró a la casa, se llevó todo. Te llevaste, déjame la computadora para terminar de predicarla. Pero Julio entró a la casa, se llevó todo. ¿De quién es la mayor responsabilidad? No, pero Julio es un ladrón, ¿verdad que sí? Pero él es un ladrón. Pero él es el ladrón. Pero está bien, yo dejé la puerta abierta, pero él es el ladrón. Eso suena bonito eso. Él nunca hubiera entrado si no hubieras dejado la puerta abierta. Gracias, Julio. Puedes sentarte. Miren, por ejemplo, yo dejé el púlpito abierto y José vino y se estaba robando ya el Gatorade. Ve que Jorman te está llamando hoy. Bien, de la misma manera pasa con el diablo. Satanás, la Biblia lo describe como un ladrón, viene para matar, hurtar y destruir. Es verdad. No es que vamos a poner a Satanás como un santo que no se inmiscuye, no. La Biblia lo llama que él anda como un león feroz, como un devorador, buscando a quien devorar. La Biblia le llama que él viene para matar, hurtar y destruir. Ahora, eso es lo que él es. Mi pregunta es, ¿quién está dejando la puerta abierta? Mi pregunta es, ¿quién está dejando la puerta abierta? No es lo mismo cuando el ladrón tiene que entrar y romper la ventana y romper la puerta y forzar. Satanás lo coge suave. Satanás está ahí bebiéndose una Coca-Cola frente a la puerta, esperando que el día tú la dejes abierta. Y él tranquilo, no crea que él va a entrar y que con una cizalla, con un martillo, con una mandarria. No, él está tranquilo bebiéndose una Coca-Cola en una silla, esperando que tú dejes la puerta abierta para él entrar. Mi pregunta es, ¿qué tú estás haciendo con la puerta de tu vida, de tu alma, de tu corazón? ¿La estás dejando abierta o la mantienes cerrada? Y entrando al pecado, el pecado no ocurre tampoco de la noche a la mañana. Porque a veces yo me río con la gente. No, hermano, yo caí en pecado. Caíste en pecado. O sea, tú andabas caminando y ay, me caí en el pecado. Andaba caminando y ay, caí, rodé y caí en un hotel con una prostituta, con una mujer que no era mi esposa. No, fue que yo tiré la mano y esa mano agarró y se adueñó de algo que no era mío. No, mira, yo estaba hablando normal, pero la boca comenzó a chismear y a acabar a mi hermano.
sea, como casi de la nada. No, hey, no es así. No se cae de que así en pecado. Hay un proceso y me gustaría, porque la concupiscencia nos da una idea de esto. ¿Qué nos dice la concupiscencia en el versículo 15? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, usted está viendo, concibió, da a luz el pecado, y el pecado, o sea, es un parámetro. En otras palabras, el pecado yo lo puse por etapas. La atracción, el deseo aparece, es verdad. Wow, qué bonita se ve esa mujer, Dios mío, qué bonita se ve. Hasta ahora no está mal, ¿verdad que no? Usted está reconociendo que esa persona es linda. Usted está reconociendo que esa persona es bella, no está mal. Esa es la atracción, ese es el primer paso. La concupiscencia genera un deseo, una inclinación hacia algo prohibido. Porque está bonita, pero espérate, yo estoy casado. Espérate, tiene su pareja. Espérate, no me conviene. ¿Verdad? O que nos aleja de Dios. Este deseo puede ser una fantasía, una codicia, una ira. En esta etapa el deseo es una simple sugerencia, una semilla que aún no es pecado. Pero llega el segundo paso, la seducción. Te entretiene con el deseo. Aquí la semilla es regada. Aquí ya yo no solamente digo que es bonita, aquí es que yo me la aparezco con un café en la mañana. Mira, un café te traje. Comienza a regar la pequeña semilla que había depositado. En lugar de rechazar el deseo, de inmediato nos quedamos pensando en él. Wow, ¿cómo es que yo le voy a hablar a ella? ¿Cómo es que me le voy a acercar? ¿A dónde es que ella trabaja? Yo la veo que pasa toda la mañana. Y antes yo llegaba tarde al trabajo todos los días, pero ahora llego al trabajo temprano todos los días, porque ya le cogí la hora en que ella pasa por ahí. Seducción, te entretiene con el deseo. Alimenta lo que deseamos, alimenta la fantasía. Empezamos a justificarlo, a encontrarle encanto. Es como coquetear con la tentación. Pero no se queda ahí. Llega la concepción. Lo acepta mentalmente, pero no es pecado. Pero yo puedo hablar con ella. Yo puedo salir con ella y comer un helado. Después de entretenerte, el deseo se asienta en tu mente. Tomas la decisión de darle cabida. Ya las conversaciones ahí comienzan a girarse de tono. Ya ahí el WhatsApp comienza a ponerse restringido. Ya ahí yo comienzo a cerrar la puerta cuando voy a navegar en el celular. Ya ahí yo comienzo a pensar cómo voy a hacer las cosas. Ya yo empiezo a cuidarme para que no se note, para que no se vea. Le damos cabida mental. Ya has cruzado la línea. Has aceptado la posibilidad de llevarlo a cabo. Esperando el momento que me diga. Empezamos a llevarlo a cabo. Si en tu corazón, aunque aún no lo hayas ejecutado físicamente, pero ya incluso hasta te lo has imaginado. Y ya comienza a ver huella del pecado. Porque ¿qué dice la Biblia? Si tú miras a la mujer de tu prójimo y la codicia, y ya tú en tu mente has fantaseado de tu manera. Nacimiento, lo ejecutas. Es la materialización. Llegó el día, se dio todo. Surgió de la nada. Ahí entra el caí. No porque caí, pero ya hemos pasado 3 pasos antes del caí. Es la materialización del deseo, es la decisión mental. Yo lo voy a hacer. Todos han fallado. ¿Cuántos predicadores no han fallado? Hasta los bautistas que son de que... Muchos saben de que yo lo digo. El asunto es que ya el pecado nace y se hace visible. Las consecuencias son reales, ya lo cometí, ¿qué hago? Pero después de eso llega la muerte, el rompimiento con Dios, consecuencia. Esta es la etapa final, el fruto amargo del pecado consumado.
no se refiere necesariamente a una muerte física, aunque, y aquí voy a hacer eco de esto, no se refiere a una muerte física, pero el pecado también te lleva a una muerte física. Porque fácilmente esa mujer tiene su esposo, fácilmente ese esposo, y te estoy llevando la secuencia con la misma línea para que no se pierda, pero tú puedes cambiar la historia y ponerla en cualquier área, y el final va a ser lo mismo, el mismo proceso. Tú lo puedes hacer con lo que tú te roban escondido y lo haces, y al final te dan cuenta que tú eres que te lo estás robando y te dan un tiro por ladrón. Suena drástico, pero puede pasar. Por eso no es lo peor, es una muerte, una separación que te separa, porque llega un momento que tú dices, te entregas al mal, te entregas al pecado, tú crees que ya no hay más, porque eso es lo que Satanás hace. Tú le abriste la puerta y él entró con todo, a matar, a hurtar y a destruir. Al final te hace sentir tan vergonzado, te hace sentir tan mal, que te hace creer que ya no hay más oportunidad para ti, cuando Dios todavía te sigue esperando con los brazos abiertos. Entonces, un proceso, no es que caí, es un proceso. El pecado siempre te llevará más lejos de lo que querías ir, y te cuesta más de lo que querías pagar. ¿Y sabe quién dijo eso? Rabbi Zacarías. ¿Sabe quién fue Rabbi Zacarías? Para mí personal, el mejor apologista de los últimos tiempos que ha existido. ¿Y sabe qué pasó con Rabbi Zacarías? Que falló, pecó, y eso hizo que hiciera un eco terrible en su ministerio. Algo devastador para ese apologista que por años había defendido bíblicamente, cabazmente el evangelio, y sufrió la misma consecuencia aterradora del pecado. Y por eso él, me imagino que escribió esta frase: el pecado siempre te lleva más lejos. Grábesela, lo voy a repetir. Si usted quiere, póngala en su Instagram, tuitela por ahí, compártala. El pecado siempre te llevará más lejos de lo que quieras ir, y te cuesta más de lo que querías pagar. Lo vemos claramente en el caso del rey David. Había otro caso que no fue del caí ahí, ¿no? David miró cuando cayó con Betsabé, codició, mandó a buscar, consecuencia. No, mándalo para la batalla, para allá, tratando de tapar su error. Al final cometió también asesinato, le salió más caro de lo que quería pagar. Eso es lo que hace el pecado. Entonces yo no puedo irme, terminar este mensaje y dejarlo aquí, si yo todavía no le digo a usted cómo usted vence al enemigo dentro. Porque yo sé que ya usted se dio cuenta que el principal saboteador de su vida es usted mismo, esa parte de su carne diabólica, que Pablo le dice diabólica, infernal, que está ligada a todos los deseos contrarios a la voluntad de Dios. Yo no puedo irme y dejarle con el problema, yo tengo que traerle una solución, porque no le traería el evangelio completo. Amén. ¿Cómo vencemos al enemigo dentro entonces? Primero, reconoce que está en ti. No puedes combatir, mucho menos matar a aquello que no reconoce que existe o que vive en ti. Muchos viven negando, proyectando sus defectos en otros o culpando a factores externos. Pero el primer paso hacia la libertad es la humildad radical. Y Romanos lo dice claro, capítulo 7, versículo 18. Nos confronta y nos dice lo siguiente: y yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no era hacerlo. Lo dijo Pablo. ¿Quién me librará? Y ahí mismo hay una respuesta clave. Pero Cristo, nuestro Salvador, fue a la cruz a pagar todo tu peso, toda tu culpa, todo tu pecado. Lo llevó a la cruz del Calvario. Está ahí para darte una oportunidad. Pero tenemos que reconocer, tenemos que saber que nace de nosotros mismos. Tenemos que saber que no hay que me provoca a ir. Esa hermana yo no la soporto con su comentario, con esa lengua larga que tiene. Sí, pero ella no es la responsable de lo que tú haces cuando te airas. ¿Usted ve cómo se ve? ¿Por qué es tan fácil uno echarle la culpa? Porque ella es que me provoca a hacerlo. Sí, pero ella no es la que lo está haciendo. El que lo está haciendo eres tú.
Y Charles Spurgeon lo dijo de la siguiente manera: la humildad es reconocer que tú también puedes caer. No te creas inmune, reconoce tus áreas débiles, tus inclinaciones, esos deseos desordenados que acechan. Solo entonces podrás enfrentarlo con la verdad y la fuerza de Dios. Hasta que tú no reconozcas que hay problema, no vas a solucionar el problema. Segundo, no es solamente que lo reconozcas, porque muchos pueden reconocer que están mal, pero siguen mal. Muchos pueden reconocer que están fallando, pero siguen fallando. O sea, el meollo no está en reconocerlo simplemente. Eso es bueno, es parte, es el primer paso. Pero tienes que arrepentirte. Y arrepentirte no es me arrepiento, Señor, me lamento y ya, y vuelvo a hacerlo. No, arrepentirte es que cambies, que luches en no volver a caer. Yo siempre digo, no es que no caigas, es que no caigas en el mismo escalón. Porque no hay avance, no se nota arrepentimiento cuando tú te caes en el mismo escalón, Y entonces, una vez reconoces el problema, el siguiente paso es la acción. El arrepentimiento genuino es la única puerta a la restauración. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. No es solo sentir remordimiento, sino cambiar de dirección, volverse de tu pecado a Dios y vivir en santidad para Él. El Salmo 32:5 nos dice, es un testimonio poderoso de David, después de haber fallado: mi pecado te declaré y no cubrí. Porque David cometió una falta garrafal, pero no por nada Dios habló de David como habló. Es que David tenía la capacidad de un arrepentimiento genuino. Ahora, el arrepentimiento genuino no quiere decir que las consecuencias no van a venir. David se arrepintió de corazón. Mire cómo dice aquí: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David no solo lo sintió, lo confesó. La confesión lo liberó, cambió de rumbo, pero la consecuencia la sembró. Porque todos conocemos el desorden de vida que hubo en esa familia de David, a tal punto que tuvo que correr de su propio hijo porque lo iba a matar. Por más que oró por su hijo, ayunó, hizo silicio, como quiera se le murió. Hey, Dios te perdona, pero las consecuencias están. Dios te perdona, puede que tu esposa te perdone, pero nunca, nunca, nunca esa confianza posiblemente llegue. Tu jefe te puede perdonar del error. Tu jefe puede entender que viste ese dinero fácil, no tenía pasaje, lo tomaste y te fuiste, pero nunca más dejará un dinero cerca de ti. Cuidémonos. Dios no perdona, pero la consecuencia a veces queda. Confiesa tus pecados a Dios con un corazón contrito, pero también, cuando sea necesario y apropiado, busca ayuda espiritual de alguien maduro. Yo siempre voy a hacer eco de esto. Nosotros los cristianos hemos abandonado esa disciplina espiritual tan poderosa y maravillosa como es la confesión. Se le hemos dejado distorsionadamente a nuestros hermanos, y nosotros la hemos dejado porque la vemos como una religiosidad, pero no. La confesión es bíblica, es una disciplina espiritual. Hay batallas que tú no puedes pelearlas sola. Yo he luchado con cosas que yo solo no he podido vencerlas, que yo he tenido que buscar ayuda afuera, que yo he tenido que buscar consejo fuera. Busca a alguien a quien rendirle cuenta. Estás pasando por una debilidad, por una tentación, por una adicción a algo. Busca ayuda. Acércate a alguien. Porque si nadie sabe que tú tienes problemas con las drogas, posiblemente tú vas a vivir haciéndolo ocultamente, tratando de imitar. Pero cuando tú le dices a alguien: mira, David, yo quiero que tú me ayudes a orar, yo quiero rendirte cuenta, quiero que tú me preguntes, que me cuestiones. Yo tengo un amigo que, como mi hermano, ustedes lo conocen, yo siempre voy a hablar de él, Alexander López. Alexander y yo tenemos una comunicación 1A. Cuando él tiene una situación: mira, estoy pasando esto, necesito que me recuerde cada X tiempo. Él mismo me pone día. Necesito que me hable, que me pregunte que cómo voy. Pero lo mismo yo hago. Porque en la vida cristiana no es para vivir solo. ¿Qué hora tenemos? Las 9:09. Pues yo creo que en 40 minutos más yo termino. Así que, no.
Hay hambre, hay hambre. Pues está bien, deme, ¿cómo es que dice Cavada? Como Cavadano, como Cavadano. Pues está bien, deme unos minuticos más. Usted necesita rendir cuenta. La rendición de cuenta con alguien de confianza te provee apoyo, oración y una adicional de protección contra la recaída. No luche solo. El silencio es el mejor aliado del pecado. Repito, el silencio es el mejor aliado del pecado. David, mira, tengo problemas. Necesito que me pregunte que cómo voy, que cómo he cuestionado. Ya yo sé que tengo a alguien ahí que sabe de mi lucha, que sabe de mis debilidades. Yo sé que tengo a alguien ahí que conoce que yo estoy débil ahí. Pero lo más hermoso de eso es que tengo a alguien que está orando por mí. Alguien que sabe que yo estoy luchando. Porque, mire, cuando alguien sufre una adicción a las drogas, eso es fatal, hermano. Y a veces nosotros no entendemos. A veces nosotros no entendemos. Yo le voy a poner un ejemplo de mi madre. Mi madre fuma desde los 14 años. Hasta hoy sigue fumando. Una adicción fatal. Yo he comprado parches, yo he comprado de todo lo que suena por ahí que sirve para eso, yo se lo he comprado todo. Cuando era más adolescente, cuando era más muchacho, una vez le llené no sé si lo he hecho el cuento aquí, pero le llené un cigarrillo de mito de fósforo. Cuando eso llegó a los mitos de fósforo, usted sabe la explosión que hizo. Le explotó en la cara y que para ver si cogía miedo. Al final casi le dejo la cara a Tom Marca, gracias al Señor que no. Pero he hecho de todo para que ella no fume. Es una adicción por la que yo sigo orando, por la que yo sigo teniendo esperanza de que pueda cambiar. Pero llega un momento que yo he visto a mi mamá luchando con eso y pasando situaciones. Yo he salido a buscar un cigarrillo y a dárselo. Yo he salido a buscar un cigarrillo y dárselo. Porque es lo único que a ella le da paz en ese momento. ¿Está bien lo que ella está haciendo? No, no está bien. Está dañando. Pero todo aquí, lo que estudian medicina saben, que cuando alguien es adicto a alguien, puede incluso hasta morir. No recuerdo la palabra, si alguien me puede ayudar. Abstinencia, gracias. Llega un proceso que cuando esa sustancia no está en su cuerpo, comienza, mire, a padecer, a sentirse enfermo, de todo, a desesperarse, a hacer crisis, una enfermedad, hermano. Como si fuera una hipoglicemia que le estuviera dando. Y yo creo que más de una ocasión le he hablado del profesor que tuve, que el ministerio de él era entregar agujas nuevas a adictos en la calle. Creo que he hablado de eso. Porque el asunto no está ahí, la solución no está ahí. La solución es tú tener a alguien, ganarte su confianza, mostrarle el amor de Cristo, cuidarlo. De eso se trata. Entonces, no pelees solo. Ese monstruo a veces es muy grande con el que tú batallas internamente. Y qué bueno es tú saber que tienes a alguien que tú puedas decirle: ora por mí, estoy pasando por esta situación, busca ayuda afuera. El silencio es el mayor aliado del pecado. 3, y voy a ir rápido para acabar. Llénate del Espíritu Santo y de la palabra. Esta es nuestra munición, esta es nuestra armadura. La carne se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne. La victoria no viene por fuerza de voluntad, sino por la capacitación divina que nos dé el Señor, que nos dé el Espíritu Santo. Gálatas incluso nos dice lo siguiente: andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando permite que el Espíritu Santo te guíe, cuando te rindes en su dirección, Él produce en ti deseos que son contrarios a la carne. Por eso habla la Biblia que es una lucha con la carne y el Espíritu. ¿Y quién gana esa lucha? El que tú alimentes más. Tú puedes poner 2 perros pitbull entrenados para matar, pero te aseguro que si a uno tú lo alimentas bien alimentado y al otro tú le das comida cuando te acuerdas, ¿cuál usted cree que va a ganar? Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué estás alimentando? ¿Tu carne, tu concupiscencia o el Espíritu? ¿Estás orando más o estás navegando más?
¿Estás intimando más con el Señor o estás intimando más con tus amigos? ¿Te estás acercando más del Señor o te estás acercando más a otras cosas? Eso es simple. Tú me dices a lo que tú te acerques más, tú me dices a lo que tú le dediques más tiempo, fortalecerse a la carne, al espíritu, y yo te voy a decir cuál de los dos va a ganar. Simple y llanamente. Cuando permite que el Espíritu Santo te guíe, cuando te rindes en su dirección, Él produce en ti deseos que son contrarios a la carne. Llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra. La palabra purifica, instruye. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra es lumbrera en nuestro camino. Cuando estés transitando por un camino pecaminoso que te lleva años caminar por él y no sepas dirigirte, ve a la palabra, empápate de la palabra, memorice la palabra. No alimentes lo que debes crucificar. Romanos 8:13 nos dice, nos da un mandato claro. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne, viviréis. Es simple, es llano. Esto significa ser intencional, evitar ambientes, hábitos o contenidos que sabes que son una puerta abierta para que esa área de debilidad en tu vida crezca o se propague. Si la lujuria es tu lucha, quizás debas eliminar ciertas redes sociales o sitios web por los que navegas. Si la pereza es tu lucha, organiza tu tiempo y busca responsabilidad. Si la ira es tu lucha, aprende a identificar sus detonantes. Es una disciplina constante, un acto de voluntad guiado por el Espíritu Santo. Es simple. Si una planta yo la dejo de regar, ¿qué va a pasar con ella? Si a una planta yo no le echo su abono que amerita, ¿qué va a pasar con ella? Usted va a mi casa y yo le muestro el resultado. Mire, yo tengo muchas plantas de pitaya, como 20 y pico de variedades de pitaya en mi casa. Hay unas plantas que yo las tengo más para atrás, que se me olvida, a ver si yo compré el abono y comienzo a dejar que están al alta a regar y no me alcanza para llegar al final. ¿Qué pasa? Que ahora yo estoy viendo el resultado. Todas las plantas me están dando muchísima pitaya, mucho fruto. Pero esa que yo no he abonado, que no he alimentado, que no he regado constantemente, 2 o 3 pitaya mala, a veces incomibles porque ni siquiera crecen, porque no le he alimentado. Sin embargo, las que he alimentado, esas son las que me dan buenos frutos. Es lo mismo. El problema de nosotros es que seguimos alimentando las adicciones con las que luchamos, las debilidades con las que luchamos, las tentaciones que enfrentamos. Seguimos alimentando. Nunca va a morir. Tiene que cortarle. Le voy a dar un truco ahora para que usted lo ponga en práctica. Usted tiene una verruguita. Obviamente, si no es algo muy grande, si es algo grande, hágase una biopsia. Pero una verruguita que usted se quiera quitar, y le voy a decir por qué le doy esto, para que lo enlace el mensaje. Es simple. Busque un hilo dental, amárrela bien y déjela por ahí 7 días. Usted verá cómo se cae sola. Le di un truco, no se puede, mire, no se puede ir y que no le di un truco. Hágalo y usted verá. Yo lo he hecho. Funciona. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se cae? Simple. Cuando usted la aprieta, usted elimina el suministro de sangre, no se sigue alimentando. ¿Y qué pasa? Se cae, muere. ¿Qué es lo que pasa con los tumores? ¿Por qué crecen mucho? Porque se alimentan del azúcar. Se alimenta. Entonces, esa es la diferencia en 2 pacientes. Uno saludable, que se alimenta saludable, y uno que vive una vida desordenada. Usted ve cómo ese cáncer a veces crece rapidísimo. No en todos los casos, pero pasa. Porque el azúcar lo alimenta. Y crece. Mi pregunta, vuelvo y reitero, ¿qué estás alimentando? ¿Estás alimentando ese sirviente demoníaco que está de continuo al mal? ¿O estás alimentando el espíritu? Termino con esto. La próxima vez que te encuentres en una lucha, antes de apuntar con el dedo al diablo, antes de apuntar con el dedo a las circunstancias, antes de apuntar con el dedo al hermano, detente y haz un examen de conciencia.
Reconoce esta verdad innegable. No siempre es el diablo, no siempre es el hermano, no siempre son los factores externos. La mayoría de veces surge desde la raíz. A veces la voz que te susurra la transgresión es tu propio orgullo, tu envidia, tu lujuria, tu pereza, tu codicia o cualquier otro deseo desordenado que aún no ha sido rendido a Cristo Jesús. Te voy a invitar a que te pongas de pies. Sé sincero con el Señor en esta hora, en este momento. No tienes que externarlo públicamente, abiertamente, con tu voz audible. Simplemente cierra tus ojos. Entrega al Señor tus cargas, tus luchas, tus deseos desordenados. Y el Señor está ahí para perdonarte, para redimirte, para cambiarte, para transformarte, para perdonar todos tus pecados, para darte una nueva vida, para librarte de ese cuerpo que está